Si abres el Arca de la Alianza, podrías hallar 3 objetos sagrados, un misterioso cuarto objeto o algo prohibido según a quién preguntes. Hoy, en The Infographic Show, descubriremos qué contiene el Arca de la Alianza, una de las reliquias más sagradas de los antiguos israelitas. No tiene relación con Noé. A veces se llama el Arca del Testimonio o de Dios. Se menciona en la Biblia, en el libro del Éxodo, el primer libro de los Reyes y el libro de los Números. Se describe y representa de manera bastante universal como una caja de madera hecha de acacia, decorada con oro y rematada con una tapa ornamentada. La Kiporet, o asiento de la misericordia, tiene un querubín a cada lado con las alas extendidas uno hacia el otro, para crear un espacio donde Dios pudiera sentarse a hablar con Moisés, por eso también se le llama un asiento. Según el Antiguo Testamento, el arca fue creada por Moisés un año después de que él había sacado a su pueblo de Egipto. Medía 1.20 por 0.60 por 0.60 metros y debía transportarse con varas de madera cubiertas de oro. Decían que tocarla directamente podía causar la muerte, sin presión. El arca era transportada mientras los israelitas iban a la tierra prometida, y Dios hablaba a Moisés desde el Kiporet. Algunos relatos dicen que el arca se cubría con un paño para que nadie la viera directamente. Los historiadores han señalado que el Arca de la Alianza se parece mucho a la barca solar, la embarcación de la mitología egipcia, que supuestamente llevaba al dios del sol Ra a través del cielo. No será la última vez que veas historias y mitologías cruzarse buscando este santo de los santos en el mundo antiguo. El libro del Éxodo, en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento, narra la historia más famosa sobre el contenido del arca. Según los textos, el arca guardaba las tablas de la ley, donde estaban escritos los 10 mandamientos. Pero más adelante, también se describe que contenía una vasija de maná y otro artefacto llamado la vara de Aarón. Este era el bastón que usaba Aarón, el hermano de Moisés, el cual, entre otras cosas milagrosas, brotó almendras y flores. En cuanto al maná, es una sustancia comestible, dulce y escamosa con propiedades curativas, que Dios le otorgó a los israelitas para mantenerlos con vida mientras cruzaban el desierto. Estos 3 artefactos representaban el pacto de Dios con Moisés y su pueblo, quien los proveería si obedecían sus leyes. En la tradición judía hay relatos contradictorios sobre el destino del arca. Una versión bíblica dice que los filisteos la capturaron tras una batalla con los israelitas. Para aclarar, cuando decimos filisteos, hablamos del antiguo pueblo de la costa sur de Canaán, no de quienes no disfrutan películas subtituladas. Tras capturar el Arca de la Alianza, una maldición cayó sobre la tierra filistea. Cada ciudad donde llevaban el arca sufría plagas de ratas y una enfermedad con llagas y tumores horribles. Y cada vez que el arca era guardada en un templo de alguno de los dioses filisteos, los ídolos en el templo eran derribados y hechos pedazos. Para romper la maldición, los filisteos pusieron 5 tumores y 5 ratones de oro en el arca como ofrenda simbólica y la devolvieron a Israel. Así que ahora no solo hay artefactos mágicos en el arca, también hay tesoros, pero definitivamente también hay una maldición sobre ella. Así que, a menos que tengas tus vacunas contra la peste bubónica al día, mejor no la toques. Y definitivamente, bajo ninguna circunstancia, deberías moverla a otra ciudad, a menos que básicamente planees usarla como algún tipo de arma sagrada de destrucción masiva. Pero este siguiente relato es diferente. No solo menciona el contenido del arca, dice que podía destruir ejércitos. El pueblo Lemba de Zimbabue afirma que sus antepasados tuvieron el Ngoma Lungundu, o voz de Dios, que trajeron desde Sena hace miles de años. Según ellos, este objeto también era un arma capaz de destruir enemigos con una gran explosión de energía. Desafortunadamente, sin embargo, todo ese poder no podía ser contenido fácilmente en un recipiente tan pequeño. Así que el Ngoma Legundu se destruyó a sí mismo poco después de ser llevado a la tierra natal actual de los Lemba. Con el núcleo original, los sacerdotes crearon una réplica casi igual y la enterraron en las montañas Dumgai. No hallamos el objeto original, pero la réplica fue hallada en los años 40 en una cueva de las montañas Dunje por un misionero alemán. Y ahora está en exhibición en el Museo de Ciencias Humanas en Harare. En 2008, el profesor Tudor Parfitt afirmó en su libro El Arca de la Alianza que Sena era una ciudad real en Yemen. Las pruebas de ADN en algunos hombres, Lemba, mostraron un pequeño porcentaje de ascendencia de Medio Oriente. No se sabe si realmente tuvieron el arca, pero es posible que sus antepasados encontraran a descendientes de israelitas y llevaran la historia del arca a casa. Pero todos sabemos lo que en secreto te preguntas. Estos relatos bíblicos e históricos están bien,
Pero, ¿podemos incluir extraterrestres en esto? Por supuesto que podemos, porque siempre que hay vacíos en nuestro conocimiento sobre la historia antigua, puedes apostar que hay un montón de locos allá afuera gritando que fueron los extraterrestres, y el Arca de la Alianza no es diferente. ¿Recuerdas cómo dijimos antes que en cada ciudad donde los filisteos intentaron guardar el arca, había enjambres de ratas y la gente caía víctima de una enfermedad que los cubría de llagas? Podría parecer que Dios envió a las ratas y que ellas transmitían la enfermedad. La peste bubónica, antigua enfermedad famosa por causar llagas dolorosas. Si eres un genio del ajedrez 4D, mente galáctica y tercer ojo abierto, notarás que ratas y llagas no tienen relación. La verdadera razón por la que todos esos filisteos murieron fue porque el Arca de la Alianza era peligrosamente radiactiva. Por eso la gente no podía tocarla. Debía estar cubierta y probablemente explotó al llegar a Zimbabue. ¿Cómo sabemos que el Arca era un arma nuclear antigua si fue construida según instrucciones que Dios dio a Moisés? O, si prefieres, los extraterrestres le dieron instrucciones mentales. ¿Eso no te basta como prueba? Se han visto ovnis cerca del Monte del Templo en Jerusalén y se sabe que estos se atraen por la radiación nuclear. Ahora que lo decimos, parece obvio, ¿no? No preguntes cómo sobrevivieron los israelitas en el desierto. Si el maná y las almendras se guardaban en una caja tan radiactiva que tocarla mataba, no te preocupes. Pero saber qué había en el arca no resuelve nada. Cada religión y secta tiene una versión distinta sobre dónde terminó, según la historia filistea. El arca fue devuelta a sus dueños y guardada en Kiriat Jearim, hasta que 20 años después se trasladó al palacio de David. Se dice que el Arca de la Alianza fue llevada al templo de Salomón por el rey Josías durante sus reformas religiosas. Josías fue un rey muy importante en la historia judía. Convirtió Jerusalén en el centro del yavismo, precursor del judaísmo practicado por los israelitas, y eliminar la adoración de dioses extranjeros en Judá. Josías devolvió el arca al templo de Salomón tras recorrer las tierras de Manasés y Efraín, donde destruyó imágenes de dioses paganos. Después nada se sabe con certeza. El arca desaparece de los registros en el siglo VII a.C., tras la destrucción del templo de Salomón en 587 a.C., según la Biblia hebrea. El arca está oculta bajo el monte Nebo en Jordania, pero en el siglo II, el rabino Eleazar ben Josei dijo que el asiento de la misericordia estaba en Roma. Lo identificó por una mancha hecha por un sumo sacerdote judío al consagrarlo con su sangre. Después del rastro histórico, las teorías se vuelven más ambiciosas. En diferentes sectas cristianas, la gente afirma estar en su país para ganar prestigio. La Iglesia Ortodoxa Etíope afirma estar en Asum, mientras que los malayos dicen que sus antepasados la llevaron a las Islas Salomón. La Asociación Británica de Israelitas pensaba que estaba bajo la colina de Tara en Meath, Irlanda, y los católicos medievales que estaba en el altar de la Basílica de Letrán en Roma. Ninguna de estas afirmaciones ha sido probada. La Basílica de Letrán fue saqueada 2 veces en el siglo V, lo que facilitó que el arca se extraviara. La Asociación Británica de Israelitas intentó excavar la colina de Tara en Irlanda entre 1899 y 1902 para encontrar el arca. Creían que ahí estaba enterrada una princesa egipcia que se casó con un rey irlandés y llevó el arca desde Egipto. Por alguna razón, cuando intentaron excavar la colina, que es la sede histórica de los antiguos reyes irlandeses, los nacionalistas irlandeses los expulsaron del lugar. En los años 2000, se realizaron escaneos de radar no invasivos en la montaña. Eso reveló de manera definitiva que no hay evidencia de que el arca esté enterrada ahí. Otra típica excusa de los británicos para dañar patrimonio irlandés. Una historia tan vieja como la corona británica. Documentos desclasificados de la CIA muestran que incluso la CIA intentó encontrar el arca en aquella época. Era la época en la que creían que los poderes psíquicos eran reales. En 1988, un vidente remoto recibió la tarea de rastrear varios objetos, incluido el arca. Dijeron que estaba bajo tierra, custodiada, y solo se abrirá cuando sea el momento. Sobre su ubicación, el vidente remoto fue menos específico. Describieron escuchar personas hablando árabe y luego ver una mezquita, lo que podría situarlo prácticamente en cualquier ciudad con una gran población musulmana, así que la búsqueda continúa. Muchos cristianos creen que el arca está bajo la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, aunque también es popular la idea de que está en Aksum, Etiopía.
La primera instancia de esta historia proviene del Kebra Nagast, un relato épico etíope que se dice fue escrito como una forma de propaganda para legitimar la dinastía salomónica que gobernó Etiopía en el siglo XIV. En 1992, Graham Hancock publicó el polémico libro La señal y el sello, detallando la versión etíope del arca, viajando por el Nilo y llegando a Aksum. Aunque los contemporáneos de Hancock lo llamaron basura, el libro ayudó a popularizar la teoría de que el arca estaba en Aksum. Tan recientemente como en 2009, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Etíope afirmó que revelaría el arca al público, para casi de inmediato decidir que no lo haría. Aunque no hay pruebas, sigue circulando la idea de que el arca está en Aksum, e incluso se ha mencionado en el podcast de Joe Rogan, que todos sabemos que siempre tiene la razón en todo. Quizá nunca sepamos si el arca de la alianza existió o solo fue parte de una mitología mayor. En torno a Moisés y el éxodo de Egipto, incluso la existencia del propio Moisés es un tema muy debatido, tanto en círculos teológicos como en círculos académicos laicos. Pero no hay duda de que el arca siempre seguirá siendo una fuente de fascinación en múltiples culturas y tradiciones. Y ningún héroe con fedora que crea que debe ir a un museo, ¿aún quieres más sobre el arca? Descubre las historias más extrañas de la Biblia o elige ver esto.